Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy es jueves 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Felicidades a todas las conchitas de nuestro país. Hoy es un gran día, un gran día. Y bueno, pues hay muchos temas de los que podemos, por supuesto, cosechar o espigar la información el día de hoy. Empiezo por la reunión que tuvo el presidente de la República con empresarios. Hace un momento platiqué con Antonio del Valle Perrochena, él preside el Consejo Mexicano de Negocios, y esto me dijo. Fue una reunión muy cordial, una conversación larga, estuvimos casi 3 horas conversando. Acompañó al presidente de la República, el secretario de Hacienda. El tema del panel de controversia para el tema automotriz, para el tema automotriz parece que va a salir ya a favor de México, lo cual es una gran noticia. El tema energético, pues tenemos la confianza de que no llegue a paneles y realmente se llegue a un acuerdo con el gobierno norteamericano y podamos transitar hacia adelante. El mensaje que nos dejó el presidente es que no prevé que se llegue a paneles. Bueno, pues parte de lo que me dijo, y también le manifestaron su preocupación porque se esté tocando las instituciones electorales en este contexto. Por cierto, ya no vamos a tener plan B, sino C. El presidente hoy anunció que mañana el secretario de Gobernación dará en la mañanera los detalles de la nueva versión de la ley electoral. Dijo que porque los partidos eran intocables. El coordinador de Morena en la Cámara Baja, Ignacio Mier, reconoció que hubo un error de procedimiento. Al parecer, bueno, ahí hubo un pacto ahí con las bancadas del Verde y el PT. En cualquier caso, mañana tendremos todos los detalles de lo que es el plan C del presidente de la República. Hoy en la capital de la República se inauguró, para fortuna de los capitalinos y los lectores, la plaza de lectura dedicada a José Saramago. De esa manera, pues se conmemora aquí en la capital de la República el centenario de su nacimiento. Las dos cámaras acuerdan corregir la ley de vacaciones. Comenzó una discusión sobre este tema en una de las cámaras. Regresa, pues usted sabe que el debate era si las tomaban los 12 días en bloque o se hacían 2 bloques de 6. En fin, platicaremos del tema. Hay buenos datos en inflación, parece que va remitiendo. En más información, Rocío Nale estuvo ante legisladores, también platicaremos del tema. Jorge Nuño dice que México va a recuperar la categoría 1 de aviación en 2023. Y bueno, pues vamos a hacer una breve pausa. Entonces decía que vamos a recuperar la categoría número 1 de aviación. En lo que tiene que ver con el drama peruano, le informo que Dina Boluarte, la presidenta del Perú, espera que el presidente de México considere ir al Perú. Así lo anunció ella de esta manera. Las relaciones con los países de la región tienen que seguir siendo las más idóneas, las más hermanadas, y lo que hemos tenido conocimiento, la entrega pro tempore que iba a ser este 14 de diciembre, ya estamos reuniéndonos con la vicecanciller para poder tomar nota. Esperemos que en todo caso el presidente AMLO, como había ofrecido venir al Perú, se pueda cumplir esto. Acá lo vamos a esperar con los brazos abiertos y con el cariño de todos los peruanos, y si no, estaremos haciendo vía Zoom la entrega de la presidencia pro tempore para el Perú. Que hoy tiene México. Por cierto, nuestro embajador Pablo Monroy hoy vio a Pedro Castillo, dice que está en buen estado, vio a su abogado. Su abogado, por cierto, pidió asilo. El presidente reveló que el Castillo le habló el día que proclamó el autogolpe para solicitarle asilo político. El Papa Francisco rompió en llanto al hablar de guerra en Ucrania y volvió a pedir por la paz. En un momento más le presento el testimonio papal. Vamos a una breve pausa, volvemos. Seguimos con la información. Agradezco mucho que su compañía. Hoy salieron los datos muy tempranito, índice de precios al consumidor. Tiene una reducción, lo tenemos al 7,80%, una variación del 0,58%. Lo que sigue muy alto son los alimentos y bebidas. En términos generales anda no por los 7, sino por los 14, más bien 14%, y también suben notablemente los pecuarios, es decir, lo que comemos sigue muy alto. Este es el dato de índice de precios al consumidor. También dieron a conocer el dato del índice de precios al productor.
embajador. En este caso estamos hablando de una disminución del 0,37% a tasa mensual y un incremento del 5,68% a tasa anual. Bueno, pues ahí tiene usted, parece que relajan un poco esta presión que teníamos sobre los precios y esto pues nos da tranquilidad a todos, aunque como le digo, seguimos teniendo una enorme presión sobre lo que comemos, 14% más o menos esos productos. Doy ahora la más cordial bienvenida al doctor Pasco, usted lo sabe, él ha sido embajador de nuestro país, un académico muy distinguido y columnista del Excelsior. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Curcio. A sus órdenes. Pues rogarle que le cuente al auditorio su impresión de lo que ha ocurrido en el Perú y la forma en que el gobierno de la República ha manejado esta crisis, embajador. Mire, doctor, creo que es una situación muy preocupante, pero está dentro del modelo de reacciones en política exterior que ha instrumentado el presidente López Obrador durante todo su administración, su presidencia, y en concreto recuerda un poco las intervenciones en países sobre en Argentina, Uruguay, incluso en Brasil, situaciones en Chile, Panamá, Honduras, etcétera. Y el tema es que para el presidente, que es el que empieza todas sus intervenciones diciendo que la política exterior de México es la no intervención, acto seguido interviene en las situaciones políticas en los países. Esto lo que está logrando el presidente es desacreditar totalmente a nuestro país. Y el ejemplo más claro es lo que acabo de hacer con Perú, porque lo que él está defendiendo es a un presidente que intentó un golpe de Estado. No hay otra manera de decirlo, doctor Curcio. Intentó un golpe de Estado, fracasó. Por fortuna ese país tuvo suficiente fuerza institucional para resistir el embate del presidente, pero es lamentable que México es el país que está defendiendo este posicionamiento golpista. Y uno tiene que preguntarse qué es lo que trae en la cabeza nuestro presidente al considerar que es legítimo y necesario poner por delante el nombre de México apoyando a un intento golpista. ¿Sí? Es muy preocupante. Encima de ello, doctor, me parece que el presidente López Obrador comete un terrible problema que seguramente va a tener alguna repercusión muy negativa para el expresidente de Perú, que es que él reconoce públicamente que hablaron por teléfono, que le sugirió que fuera a la Embajada de México y que se refugiara ahí. ¿Y esto qué quiere decir? Uno, para la justicia peruana, esto es una confesión de que México, el presidente de México era parte de un intento por sustracción del sujeto que estaba intentando romper el orden constitucional de su país. Creo que esto va a agravar la situación legal interna del propio presidente o expresidente peruano y le va a complicar muchísimo su solicitud de ser extraditado a México bajo la figura de exilio político. Entonces, me parece que desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la imagen internacional, la imagen de México apoyando a un intento de rompimiento del orden constitucional de un país, por un lado, por el otro lado, siendo partícipe prácticamente en el intento de huida por confesión propia del presidente de la República,
Me parece, doctor, que deja a México muy mal parado, con una reputación pésima a nivel latinoamericano, y viendo las reacciones de todos los otros gobiernos, básicamente llamando a que haya respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera, el orden constitucional de países como Argentina, Brasil, el propio Lula, Chile, el país vecino, Colombia, que son supuestamente los cercanos a López Obrador, pues refleja que la torpeza y la falta de visualizar el papel de un país tan importante como México en el concierto internacional y en el concierto de los países de América Latina, realmente no puede sino asombrarnos una vez más por esa falta de oficio que está reflejando el gobierno. Y el desorden, doctor Pasco, administrativo y político que hay. El canciller declara una cosa, hoy el presidente lo enmienda. Resulta que nuestro embajador había estado haciendo gestiones ya para estar cerca del presidente. Hoy un diputado peruano le dijo a Pascal Beltrán del Río que no lo dejaron venir a México a la reunión de la Alianza del Pacífico porque temían que ya tuvieran concertado con México una salida estilo Evo Morales. Pero bueno, eso no lo sabemos, es una declaración del diputado. Pero ciertamente un desorden administrativo y político, igual que en el ámbito electoral, ¿no? Ya vamos en plan C, porque ahora no es usual en ellos reconocerlo, pero decir que pues, se equivocaron porque mandaron una legislación anticonstitucional. Es decir, un gobierno que va, como se dice coloquialmente, doctor Pasco, de ocurrencia en ocurrencia, en vez de meditar apropiadamente las consecuencias de los actos, y que por la boca del presidente o por el Twitter del presidente habla el Estado, doctor Pasco. Así es, muy preocupante, porque sí está reflejando que es desorden administrativo, sí, pero también es desorden en las ideas de este gobierno, es decir, no tiene idea de hacia dónde va. El famoso plan B, yo creo que va a naufragar de varias maneras, y además tenemos a la comunidad internacional absolutamente opuesta. Celebro que los empresarios hoy le hayan dicho al presidente de que no es el momento de hacer estas cosas, pero lo que se refleja es que realmente no tienen ideas. Es un gobierno ya carente de ideas, carente de rumbo, y que está simplemente reaccionando de una manera muy visceral, con una brújula ideológica que no corresponde al mundo actual. Entonces, lo de Perú es un claro ejemplo de ello. El plan B es otro ejemplo de ello. Y la verdad es que es lamentable que el poder legislativo nuestro no haya tenido los arrestos para enderezar la plana en este asunto. Ojalá que el Senado tenga más éxito en ello. No sé, yo estoy preocupado por ello, porque no apostaría francamente a que lo hiciera bien. Pero lo de Perú es muy preocupante, y creo que es como el punto alto en el descrédito de la imagen de México ante América Latina. Creo que ya la distancia con Argentina, a pesar de que el presidente apoya a Cristina Fernández, en realidad en términos de una relación bilateral hay un descrédito por el tema del BID. Lula obviamente ve con desprecio, lo digo francamente porque conozco a Lula y sé cómo piensa y lo sofisticado que es él en realidad en el manejo de temas internacionales. Están viendo ya México como un caso perdido para la causa de políticas públicas serias en América Latina, doctor Kurz. Muy bien. Pues, doctor Pasco, muy agradecido con usted como siempre. Con mucho gusto, doctor.
Buenas noches. Un abrazo, el doctor Pasco, hoy para fortuna nuestra, conversando con usted. Doy ahora la más cordial bienvenida a Rubén Vargas. Él fue ministro del Interior del Perú. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Oiga, pues comentábamos efectivamente la crisis política que hoy vive su país y bueno, pues nos percatamos que es un tema que viene y va, han caído muchos presidentes. ¿Le urge a la República, a la muy querida República del Perú, una reforma del Estado, ministro? Sin ninguna duda. Y es una reforma, más que del Estado, diría una reforma política que permita fortalecer a nuestras instituciones que sostienen a la democracia. Por ejemplo, el Congreso de la República, claramente la población, el peruano, está subrepresentada. Tenemos solamente 130 congresistas, no tenemos una Cámara de Senadores, somos 33 millones de peruanos y definitivamente no todos nos sentimos representados con los 130 congresistas. Tenemos problemas también en la formación, en el fortalecimiento de los partidos políticos. Los canales de intermediación política están francamente desgastadas, deslegitimadas. Hay una presencia muy fuerte de economías ilegales precisamente en estos canales de representación política. Hay una fragmentación bastante marcada entre la política, entre los partidos políticos que tienen representación en Lima con las regiones del país. Y nuevamente la economía informal, las economías ilegales, tienen una presencia inclusive mucho más fuerte que en Lima, en las regiones del Perú, especialmente en las regiones donde hay cultivos ilegales como la hoja de coca. En fin, sí necesitamos refundar en algunos temas, especialmente el sistema político, la participación política, y por supuesto también necesitamos fortalecer nuestro sistema de justicia para que la impunidad en todo orden de delitos no sea el denominador común. Llama la atención, visto efectivamente desde México, esta idea de una cámara solamente y que tenga tanto poder. Han tenido en jaque a múltiples presidentes, o sea, la debilidad presidencial en el Perú es una debilidad endémica, doctor. Sí, a pesar de que en el diseño constitucional de la Constitución Política del Perú, que data de 1993, que permitió también darle alguna salida constitucional al golpe de Estado que dio el expresidente Alberto Fujimori, el diseño constitucional da la figura de un presidencialismo o un semipresidencialismo. Sí. Pero en efecto, como usted bien ha dado cuenta, el Congreso ha ido teniendo y madurando y consolidando un poder bastante fuerte, especialmente porque los presidentes que llegan al poder llegan sin un partido político cuajado, consolidado, a veces inclusive sin una representación parlamentaria sólida o de mayoría, y por supuesto se somete al cubileteo, a las negociaciones, no siempre con temas transparentes, y terminan por supuesto convirtiéndose negociaciones propias de un sistema político, de una democracia, en situaciones críticas que terminan con las caídas consecutivas de gabinetes, con cuestiones de confianza, con interpelaciones y censuras, que para que usted se dé una idea, en los 16 meses de gobierno del presidente Castillo hemos tenido más de 80 ministros, como 7 ministros del Interior, es decir, casi como un ministro cada 2 meses. Sí, en una situación como esta, por supuesto, es absolutamente precario, crítico para el sistema político peruano. Sí, claro, y supongo que se presta mucho a la, digamos, potencial corrupción, ¿no? Tener que comprar votos, diputados y todo esto que ocurre en este caso en congresos, donde es tan difícil formar una mayoría, doctor. Exactamente. Y el tema de la corrupción, en efecto,
Es un tema absolutamente endémico que esta vez se ha presentado de manera absolutamente descarnada por la ascensión, más bien diría, por la manera cínica en que los poderes fácticos vinculados a las economías ilegales, narcotráfico, minería ilegal, contrabando, trata de personas, etcétera, ahora tienen no solamente un poder económico fáctico, sino también cada vez más van reclamando cuotas de poder político, cuotas dentro de la administración pública para que sus intereses sean protegidos. Esa es una situación en la que lamentablemente el presidente Castillo ha sucumbido con absoluta facilidad. Con facilidad. Última pregunta, agradeciéndole muchísimo el tiempo. ¿Ve usted condiciones, dadas las circunstancias que vive el Perú, para que la presidenta Boluarte pueda articular un gobierno de unidad nacional? Ella ha pedido una tregua y avanzar y pueda concluir su, en este caso, periodo hasta el año 2026, doctor. Yo veo que es bastante difícil, es un reto muy, muy grande. Primero, todos estamos un poco expectantes de cuál va a ser la posición de la presidenta Boluarte en torno al tema de la lucha anticorrupción. Lo que ha pasado con el presidente Castillo está directamente relacionada a un problema gravísimo de corrupción. Lamentablemente el presidente Castillo se ha convertido, según la hipótesis fiscal, en la cabeza de una estructura criminal que se aprovechaba su posición de poder para favorecerse de contratos millonarios, de proyectos de infraestructura millonarios y actos colusivos en los que estaban involucrados parte de su familia y su entorno bastante cercano de la región, de su región de origen. Entonces, lo que ha pasado con el presidente Castillo, insisto, es acto de corrupción pura y dura. No se trata de persecución política, no se trata de un problema ideológico, es decir, no es un gobierno de izquierda, sino es un gobierno que se comprometió con la corrupción y con las economías ilegales. Vamos a ver, ojalá que la presidenta Boluarte aprenda la lección de Castillo y no se involucre en estos temas y no convoque o no se acerque, no se contamine con los personajes que han estado dando vueltas en torno a Palacio de Gobierno de Castillo. Pero si no hace un deslinde claro y no convoca a un gabinete que oxigene, que adecente la política peruana, considerando que ella, Boluarte, no tiene un partido político, no tiene una bancada dentro del Congreso, probablemente sea una presidencia bastante precaria. Muy bien. Pues, doctor, le agradecemos mucho el tiempo que ha estado esta noche con nosotros. Encantado, buenas noches. El doctor Rubén Vargas, exministro del Interior del Perú, hoy comentando con usted estos temas. Y voy ahora con el doctor Cruz Olmeda, él es profesor investigador del Colmex, gran conocedor de la política latinoamericana. Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Leonardo, un gusto. Pues tu punto de vista sobre la crisis peruana, cuéntanos. Bueno, parece ser un nuevo episodio de una inestabilidad crónica, ¿no? Que ya venimos observando desde hace varios años. Presidentes que no logran construir un bloque de poder propio y un Congreso muy fragmentado y que ha utilizado de manera recurrente esta figura de la vacancia para presionar a los presidentes, ¿no? Y a esto se suma, en el caso de Castillo, este intento un poco desesperado, digamos, de torcer la situación a su favor, apelando a una medida anticonstitucional, digamos, ¿no? Sí, directamente. Oye, la reacción del conjunto de países de Latinoamérica, ¿cómo la viste? Y bueno, pues si tú consideras que en el mediano plazo, a pesar de la inestabilidad crónica que tiene el Perú, se puede normalizar un poco la relación, empezando por el asunto de la Alianza del Pacífico, Juan. Sí, bueno, claramente la Alianza del Pacífico ha sufrido en estos últimos tiempos todas estas inestabilidades. No digo, me refiero particularmente a la reunión que iba a tener lugar aquí en México y que se tuvo que posponer, si iba a ser en Lima y ahora está un poco en veremos, ¿no? Creo que en términos generales la región ha de alguna manera planteado que bueno, digamos,
la salida del presidente Castillo de alguna manera está justificada porque se siguieron estos mecanismos legales. Hay una postura, creo que la más de alguna manera importante para tener en cuenta es la postura de Lula, ¿no? Digamos que ha expresado claramente que bueno, digamos, respeta el proceso y que fue constitucional, sí. Que fue constitucional y que va obviamente a negociar con las autoridades. En el caso de México, bueno, ha habido este planteo en torno al posible asilo que pidió Castillo. Ayer yo escuché una entrevista que le hicieron a Ebrard y él planteaba que México reconoce a las autoridades que digamos, de manera constitucional tenga el país, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, que no se estaba pensando en romper relaciones con el nuevo gobierno ni nada por el estilo. Entonces, creo que estas posturas muestran un poco la sensación general del resto de los países de la región, digamos, ¿no? Más bien asumir que este proceso se ha dado dentro de los cauces que plantea la Constitución del país y bueno, en todo caso esperar un poco ahora a ver qué sucede con la nueva presidenta y lo que sigue, ¿no? Porque parece estar claro que probablemente se trate de un gobierno de transición, digamos, ¿no? Un gobierno que solamente esté ahí para llamar a nuevas elecciones y generar un nuevo mandato, digamos, ¿no? No, muy interesante. Y bueno, llega la crisis de Perú un día después de que condenaran a Cristina Fernández allá en la Argentina. Aprovecho para preguntarte, ¿esa condena es el final con tragedia de la carrera política de Cristina o es un, digamos, paréntesis, un capítulo más en esta larga y tormentosa carrera política? Juan, ¿cómo lo ves? Bueno, digamos, primero en términos legales, digamos, no es un caso cerrado, ¿no? O sea, quiero decir, esto, digamos, va a continuar, va a haber apelaciones, etcétera, y bueno, seguirá, digamos, el proceso hasta que se establezca una resolución de última instancia, ¿no? Mientras tanto, bueno, hay que ver qué sucede o qué efectos esto genera en torno a la coalición oficialista en este momento y si de alguna manera le plantea a la propia Cristina un escenario en el cual ella decida dar un paso al frente en el sentido de plantearse volver a la presidencia, digamos, siendo candidata a presidencia en las elecciones del año próximo, digamos, ¿no? Creo que todavía es un poco temprano para plantear qué sucederá. No ha habido, digamos, sí ha habido muchos planteos de las figuras centrales de la coalición oficialista condenando, valga la redundancia, la condena, pero no ha habido una situación de movilización popular masiva, por ejemplo, ¿no? Ante esta situación, algo que en otro momento a lo mejor se preveía que podía pasar, ¿no? Entonces, creo que es un escenario muy incierto. Creo que no es obviamente el fin de la carrera de ella, y más bien lo que hay que ver es, yo creo, seguir de cerca qué decisiones va a tomar Cristina, pensando fundamentalmente, como digo, en las elecciones presidenciales del próximo año. Muy bien, pues pendiente del asunto, doctor Cruz Olmeda, muchas gracias por la conversación. Muchas gracias, Leonardo, que sigas bien. Buenas noches. Abrazo. El doctor Cruz Olmeda es profesor investigador del Colmex y bueno, le comentaba que el Papa hoy rompió en llanto al hablar de la guerra en la invasión rusa a Ucrania. El Papa, vamos a escuchar. Vergine Immacolata, avrei voluto oggi portarti il ringraziamento del popolo ucraino. Pues ahí está el llanto del Papa, momento en el cual dice, me hubiese gustado en el Día de la Inmaculada haberte traído efectivamente la paz o la reconciliación allá en el caso de Ucrania, una herida en Eurasia, pero una herida en absolutamente todo el mundo, pues de que los rusos decidieran romper el orden internacional e invadir a un país soberano. Vamos a hacer una breve pausa, en un momento más platicaremos con Guillermo Valdés, le va a contar a usted cómo está el país, cómo está la opinión pública. Volvemos.
Seguimos con la información, como lo he adelantado. Para nosotros es un lujo que Guillermo Valdés, él es socio de GEA, coordinador del estudio sobre la situación del país, el reporte sobre gobernabilidad que publica habitualmente, pues comparta los principales hallazgos con el auditorio. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, subes muchos los ánimos, muchas gracias y buenas noches. Eso es un lujo estar contigo y con tu gente. Bueno, pues estamos contentos de tenerte. Oye, ¿cómo está empecemos por la evaluación del presidente? ¿Cómo la tienes en estos momentos? Mira, lleva 6 meses sin movimiento el nivel de aprobación. Está en 52%, igual que en septiembre, igual que en junio. O sea que, pues, no ha habido gran cosa que la mueva. La encuesta fue levantada para que la gente se ubique en el fin de semana del 25 al 27 de noviembre. O sea, no había pasado la contramarcha del presidente. Sí ya había ocurrido la marcha de la ciudadanía. Pero fíjate, lo curioso es que este estancamiento en el nivel de popularidad nos confirma lo que en esta y en otras muchas encuestas es que hay un divorcio entre lo que la gente piensa del país y de cómo están los problemas y de cómo trabaja el gobierno, que en general es bastante crítico, con la aprobación del presidente, que ya no pasa por el desempeño del gobierno. El gobierno puede hacer cosas buenas o puede estar haciendo cosas muy mal. La inseguridad está terrible, la gente está quejándose muchísimo de la inseguridad y no se mueve la popularidad. Igual, por ejemplo, ahora en esta encuesta hay datos muy positivos sobre cómo percibe la gente la cuestión económica. Hay un crecimiento muy importante en la gente que piensa que la economía va bastante bien, y no se mueve tampoco la popularidad del presidente. Entonces, pues yo creo que para de aquí para adelante el presidente va a conservar este nivel sólido, bueno, de 50% de aprobación, que también hay que decirlo, no es nada fuera de este mundo, ¿eh? Parecido a lo de Calderón y eso. Oye, la última vez que conversamos me decías que el elemento fundamental para aprobarlo era que tenía buenas intenciones. ¿Se mantiene esta, digamos, apreciación popular? No solamente se mantiene, crece muchísimo. En agosto, el 32% de la gente decía que aprobaba a López Obrador porque tenía muy buenas intenciones. Ahora es el 46%, o sea, casi la mitad de ese 52% que aprueba al presidente lo hace fundado en la creencia de que el presidente tiene buenas intenciones. Buenísimo, ¿no? Pues, o sea, puede el país deshacerse, pero como piensan que tiene buenas intenciones, lo van a seguir aprobando. Muy interesante eso. Oye, ¿y los que desaprueban qué está, en dónde está el peso mayor? Mira, el peso mayor son, digamos, como 3 bloques. El 32%, o sea, una tercera parte, dice que no lo aprueba porque no se identifican con él, porque ese presidente no lo representa. O sea, lo rechazan. O sea, como personas dicen, este señor no me representa a mí. Otra tercera parte dice porque tiene unos resultados realmente deficientes, malos. Y la otra tercera parte, que está dividida en varias respuestas, es: el señor es un autoritario, no le gusta la democracia y está destruyendo o debilitando la democracia, es muy populista, y precisamente y a la respuesta exacta de es un líder autoritario es un 22%. Si le sumamos los que dicen que está debilitando la democracia y es populista, tenemos 33%. Entonces, son como las 3 razones fundamentales de desaprobación del presidente: malos resultados, autoritario, contrario a la democracia y no me representa.
Oye, el INE lo estabas midiendo también, más o menos en qué nivel está ahora la valoración del INE. La valoración de los consejeros es positiva, aunque cayó un poco de 64 a 60, pues sigue estando la aprobación de los consejeros en 8 puntos arriba de la del presidente, o sea, están mejor evaluados que el Ejecutivo. Y en cuanto a la percepción de que el INE cumple adecuadamente sus funciones, sí cayó un poco de 66 a 57, pero está en un nivel bastante elevado porque solamente 31 dicen que no la cumple, o sea, hay una brecha muy amplia entre quienes piensan que sí la cumple con respecto a los que piensan lo contrario. Oye, finalmente la intención de voto, ¿se mueve la intención de voto por Morena? Se movió ligeramente, pasó de 39 a 41, o sea, puede ser un movimiento dentro del margen de error. En la oposición, el PAN tiene 17%, el PRI 15%, el PAN es nada más un punto menor, el PRI 3 puntos menos, pero pues ahí va, prácticamente podemos decir que están en el mismo nivel, o sea, Morena mantiene una ventaja muy grande con respecto a las preferencias individuales de los partidos de oposición. Eso está clarísimo, que los partidos de oposición no han hecho gran cosa para modificar pues su capacidad de atraer votos y simpatías de la ciudadanía. Están estancados y va pasando el tiempo, se va acercando la elección y como si no pasara nada, o sea, no se les ve a los partidos por estos datos preocupados por estar menos de la mitad de la intención de voto de Morena. Ya. Pues Guillermo, muy agradecido contigo por compartir estos Leonardo, resultados con nosotros. Gran abrazo. Muy buenas noches, Leonardo. El doctor Guillermo Valdés, pues así está el país, interesante lectura. Vamos ahora a la pausa musical. Nuestra pausa musical de todos los jueves. Con esto nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.